9:38 de la mañana y tengo a la siguiente invitada en esta mañana de Bolche Radio. Les quiero contar que en días pasados la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas confirmó la existencia de hornos crematorios de los paramilitares en norte de Santander, específicamente en Villa del Rosario. La información la habría aportado el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, y para hablar sobre este tema tan delicado en la historia del conflicto armado hemos invitado a la abogada Laura Lázaro. Ella hace parte de la Fundación Progresar, una organización defensora de los derechos humanos con más de 32 años en la protección, promoción y defensa de los derechos fundamentales de la gente. Luisa, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Aló, aló. Hola, buenos días, ¿me escuchas bien? Sí, Luisa, te escuchamos perfecto, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, aquí juiciosos trabajando. Luisa, bueno, te hemos querido invitar para hablar un poco sobre esto que confirmó la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas de los famosos hornos crematorios de los paramilitares en norte de Santander. Tú, que trabajas en ese territorio, pues me gustaría que nos ampliara sobre esta información muy delicada en nuestra historia. Claro que sí, bueno, inicialmente la Jurisdicción Especial para la Paz pues decretó unas medidas cautelares, ¿no? Para la protección de 3 predios en el corregimiento de Juanfrío, uno de ellos el predio donde se encuentran instalados los hornos. De allí es que nace como tal la urgencia de intervenir este escenario. La unidad de búsqueda desde el inicio de su funcionamiento acá en Norte de Santander en el 2019 ha identificado algunos lugares en el departamento como lugares de interés forense. Estos son como los sitios donde se presume que se encuentran las personas que han sido desaparecidas en el marco del conflicto y que han sido inhumadas con el fin de eliminar todo tipo de rastro, ¿no? La particularidad de los hornos crematorios de Juanfrío es que en mayo de este año Mancuso nuevamente pone este tema sobre la mesa, ¿no? Nuevamente lo trae a colación, a que revisemos y a que investiguemos un poco más de lo sucedido en este territorio. Y ellos efectivamente utilizaban esta estructura que inicialmente fue un acueducto que los habitantes lo transformaron después en un trapiche y finalmente los paramilitares lo usan como un lugar para cremar a las personas. Luisa, digamos, la gran pregunta es ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué tuvo que pasar tanto tiempo para confirmar que existían? En mi pasado viaje a norte de Santander hablábamos precisamente de eso, era como Vox Populi de sobrevivientes, víctimas del paramilitarismo en norte de Santander, donde se hablaba de esto, pero hasta ahora estamos confirmando que existían estos hornos crematorios. ¿Por qué hasta ahora, Luisa? Bueno, nosotros desde la sociedad civil iniciamos como tal las denuncias de este lugar, de lo que había ocurrido en este lugar, desde más o menos mediados del 2007 o inicios, sí, lo que tiene que ver con 2007 y 2008. Desde ahí inicia como tal la exigencia hacia el gobierno nacional de que hagan algo por este predio, ¿no? Este predio es un predio privado, ¿sí? Entonces, para llegar a intervenir un lugar se requiere de ciertos permisos o agotar ciertos trámites. Sin embargo, los habitantes del predio siempre han estado muy dispuestos a que se investigue y se exponga la verdad de lo sucedido en este lugar. Lo que pasa es que nuestra justicia lamentablemente es lenta, demasiado lenta, y la búsqueda de los desaparecidos estaba a cargo hasta 2016 solamente de la Fiscalía, ¿no? Que con su equipo debía tanto investigar quién cometió la desaparición como investigar dónde se encontraban los cuerpos o qué pasaba con estos lugares que eran utilizados para desaparecer personas. Si tú lo preguntas, nosotros igualmente hacemos el reclamo, porque hasta ahora el gobierno, porque hasta ahora se están moviendo en torno a buscar o a identificar qué hay en este lugar.
Muchas de las versiones que salen ahora cuando ya se acaba la intervención de la unidad en Juan Frío es respecto a por qué no se encuentra nada, ¿no? Entonces, ¿por qué si llevan tantos años diciendo que ahí ocurrieron hechos, por qué no encontraron nada? Y la razón es muy sencilla, ¿no? En una de sus versiones libres, el iguano decía que los hornos eran utilizados y de una vez eran lavados con el fin de eliminar toda evidencia y que lo poco que quedaba era inhumado por el sector. O sea, no necesariamente allí junto a donde queda el trapiche, sino en lo extenso que es ese predio. Luisa, ¿de cuántas víctimas estamos presuntamente hablando? ¿Cuánta gente pudo haber sido víctima de estos hornos crematorios? Bueno, hay colegas que hablan de hasta 500, pero desde la fundación lo que hemos podido identificar es que pueden ser al menos 200, incluidos menores de edad. Y bueno, y esto temporalmente, ¿cuándo ocurrió? Esto ocurre más o menos entre 2002 y 2004. En la, 2 años más o menos. 2 años. Y bueno, me comentaban en Norte de Santander que las comunidades de Juan Frío, de esta vereda en Villa del Rosario, pues están como algo preocupadas por una revictimización. Bueno, ¿cómo están las comunidades que habitan el territorio? Bueno, Juan Frío es un corregimiento altamente golpeado por la incursión paramilitar y ellos lo que están tratando de hacer desde 2019 es reconstruir su tejido social, ¿no? Antes de que ingresaran los paramilitares, ellos tenían un festival de la cachama, que es pues como el pescado típico en la zona, lo que cultivan ellos, y tenían un cultivo extenso de hortalizas, ¿no? Pero al llegar los paramilitares inician todas estas mitos urbanos, estas leyendas que llegaban a oídos y pues lamentablemente la comunidad del área metropolitana dejó de ir a Juan Frío a consumir cachamas, dejó de comprar las hortalizas porque lo que nos decían o lo que nos vendía como tal esa ola de terror era que los cuerpos eran lanzados a los pozos de cachama o las cenizas eran lanzadas para fertilizar las hortalizas. Entonces, pues claro, de todos estos mitos nos alejaron de Juan Frío y Juan Frío, además de ser entonces el epicentro del conflicto en ese momento, también su prosperidad económica, su solvencia económica de los habitantes se fue viendo deteriorada. Ellos lo que están en este momento es tratando de reconstruir su vida desde lo que hacían, desde el Juan Frío cultivador de cachamas, desde el Juan Frío que recibía a las familias del área metropolitana los fines de semana. Claro, ellos con el tema de los hornos y con las visitas que han recibido recientemente, pues se sienten como nuevamente en el foco de la mirada de que el horror de lo que ocurrió allá, pero están tratando como de dar ese paso y no hablar del conflicto, recordar y hacer memoria de lo que sucedió, pero más allá de eso es reconstruir su sociedad, su comunidad. Luisa, finalmente, ¿qué sigue en todo este episodio? ¿Cómo es esa articulación entre la justicia transicional, GEP, la unidad de búsqueda, justicia ordinaria? ¿Qué va a pasar con este descubrimiento? Y bueno, ¿qué se puede esperar de los hornos crematorios, los hornos del horror? Lo que esperamos es que las fases de intervención continúen en este predio y en el predio aledaño, que es del que también nos habló Mancuso en su intervención en mayo de este año, que hace referencia a cuerpos inhumados, ¿no? Ya no hay incineración de cuerpos, sino a la inhumación como tal de ellos. Lo que esperamos es que desde la unidad y desde la jurisdicción, en el marco de esta medida cautelar, se coordinen las acciones técnico-forenses para poder identificar si efectivamente hay cuerpos allí o hay rastros que nos permitan reconocer que por lo menos hubo en algún momento cuerpos allí enterrados y pues darles también como un parte de alivio a los familiares, ¿no? Hay familiares que llevan buscando 20, 22 años y que en algún momento esas versiones de justicia transicionales hicieron mención que sus hijos o sus familiares fueron llevados hasta los hornos de Juan Frío. Luisa, muchas gracias por acompañarnos esta mañana de Bolche Radio y muchos pues éxitos en ese trabajo en defensa de los derechos humanos y bueno, atentos a lo que pasa en la comunidad de Juan Frío en el corregimiento
corregimiento de Juan Frío, municipio de Villa del Rosario. Gracias, Luisa. Gracias.